Me declaré a mi mejor amiga y se burló llamándome mi cajero y muerto de hambre. Sin embargo, hoy, arruinada y con un hijo, me suplica que la acepte. Me he reencontrado con mi primer amor y al mirarla me doy cuenta de lo enorme que ha sido el cambio en nuestras vidas. Ella se burló de mí, pero la situación actual me demuestra que las decisiones que tomé en su momento fueron las correctas. Valentina y yo nos conocimos cuando teníamos casi 12 años. Éramos niños todavía, sin mayor preocupación que la escuela y los juegos de la cuadra. Nuestros padres también eran cercanos, así que no era raro que pasáramos los fines de semana juntos en almuerzos familiares o cumpleaños. Desde esos primeros años, ella me gustó. Fue mi primer amor, aunque nunca me animé a decírselo. Mi familia no tuvo una vida sencilla. Mi padre trabajaba como albañil en construcciones, siempre de manera informal. No tenía contrato fijo, ni seguro ni nada que lo respaldara. Recuerdo con claridad el día en que llegó la noticia de su accidente. Una caída en plena obra. Lo dejó con fracturas que tardaron meses en sanar y aunque se recuperó lo suficiente para caminar y hacer su vida, nunca más pudo trabajar como antes. Como no estaba en planilla, la empresa se lavó las manos. No hubo compensación. No hubo seguro. Solo una carga económica que recayó en mi madre y en mí. Yo tenía apenas 14 años cuando empecé a trabajar pequeños empleos aquí y allá. Cualquier cosa que trajera dinero a la casa. Fue duro, porque lo hacía al mismo tiempo que trataba de mantener mis estudios. Muchas veces pensé en abandonar el colegio, pero mi madre no me lo permitió. Ella fue quien me repetía cada día que si quería una vida distinta, debía seguir estudiando. El trabajo duro no se discute, pero si no estudias, todo esfuerzo se perderá. Me decía. Valentina. Sabía lo que pasaba en mi casa. Estuvo a mi lado en esos momentos. Ella me escuchaba cuando yo me desahogaba. Y aunque nunca hablamos de nosotros como pareja, había una complicidad especial. Incluso mis padres insinuaban que debería invitarla a salir, que ella sería una buena novia para mí. Yo me reía nervioso y desviaba la conversación porque mi timidez no me dejaba dar ese paso. El tiempo pasó. Terminamos la secundaria y yo conseguí entrar a la universidad con beca parcial. Valentina también ingresó a la misma universidad, aunque en otra facultad. Aún así coincidíamos en el campus. Almorzábamos juntos de vez en cuando y compartíamos ratos, como en los viejos tiempos. Ella era muy popular, siempre rodeada de amigos, de gente que quería estar cerca de ella. A mí me gustaba verla brillar, pero también me hacía sentir cada vez más pequeño. Yo pasaba gran parte del tiempo corriendo de la universidad al trabajo, con ojeras y cansancio acumulado. Éramos cercanos, sí, pero cada vez se notaba más la diferencia entre nuestras vidas. Durante esos años nunca me animé a decirle lo que sentía. Siempre pensé que debía esperar el momento correcto. Y para mí, ese momento sería la graduación cuando termináramos la universidad y yo pudiera decirle con orgullo que había logrado vencer las dificultades. Ese día llegó con el diploma en la mano después de tanto esfuerzo. Sentí que no podía seguir creando. Le pedí que habláramos a solas y con todo el nervio del mundo. Le confesé lo que había guardado por años. Le dije que siempre me había gustado, que había sido mi primer amor, que quería intentarlo con ella. Su respuesta fue rápida. Me dijo que solo me veía como un amigo, que me quería, sí, pero no de la forma en que yo esperaba. Me dolió, pero la acepté. ¿Qué podía hacer si no me quería de ese modo? No iba a forzarla. Me repetía a mí mismo que lo importante era que siguiera en mi vida como amiga. El problema no fue su rechazo. Lo que realmente me destruyó vino después. A los pocos días empezaron los rumores. Ella, al ser tan popular, tenía un grupo grande de amigos y de alguna manera se enteraron de mi confesión. Al principio pensé que era normal, que los secretos nunca duran mucho, pero lo que no imaginaba era que ella misma se burlaría de mí. Un día, uno de esos amigos me mandó un audio. Era Valentina. En ese audio, ella se reía de mi confesión. Decía que yo era un muerto de hambre, que desde chiquillo tenía que trabajar para sostener a mi familia. Que nunca saldría con alguien como yo. Se burlaba de que le había confesado mis sentimientos llamándome mi cajero. Escuchar su voz en ese audio fue como recibir un golpe en el estómago. Era la misma persona con la que había compartido tantos años de amistad, la que conocía mis dificultades, la que sabía cuánto había luchado para no rendirme. Y aún así, en lugar de defenderme, me usaba como material de burla para encajar mejor en su grupo. Ya no di motivo para seguir teniéndola en mi vida. Fue duro porque perderla era como arrancar una parte de mí. Pero entendí que no podía seguir atado a alguien que no me valoraba. Decidí enfocarme en mí mismo, en mis estudios, en mi trabajo, en mi futuro. Después de cortar todo contacto con Valentina, me quedé con un vacío enorme, pero decidí llenarlo con algo que al menos me asegurara un futuro. Comencé a trabajar en una empresa apenas terminé la universidad. No era un puesto glorioso ni mucho menos, pero para mí era una oportunidad invaluable. Desde el primer día me lo tomé como un desafío personal.
Muchos podrían decir que me convertí en un adicto al trabajo y tal vez tengan razón. No había semana en la que no aceptara horas extras. No había curso interno que dejara pasar. No había proyecto que rechazara aunque me costara fines de semana. No tenía vida social como otros de mi edad. Mientras muchos de mis compañeros celebraban, yo estaba frente a una computadora con carpetas en la mano, aprendiendo a pulir informes, a liderar pequeños equipos, a negociar con clientes. 5 años de ese ritmo forjaron un carácter que yo mismo desconocía. Mi esfuerzo fue reconocido y me ascendieron 2 veces. No hablo de millones. No soy rico, pero llegué a un puesto estable con buen sueldo, con un respeto que me gané a pulso lo suficiente para independizarme, alquilar mi propio lugar y, lo más importante, darles a mis padres lo que siempre soñé. Darles poder invitar a mi madre a un restaurante y verla disfrutar sin mirar precios fue un lujo que me supo a gloria. No somos millonarios, pero vivimos con dignidad y ya nada nos falta. Yo mismo me sentía distinto. Ya no era aquel muchacho tímido y acomplejado por la burla de sus compañeros. Había construido mi vida con mis propias manos y lo había hecho sin pedir favores. Con el tiempo, también encontré pareja, una mujer maravillosa con la que no solo comparto proyectos, sino también valores. Con ella he pensado seriamente en casarme muy pronto. Quiero dar ese paso. Fue en ese contexto cuando ocurrió algo inesperado. Mi padre, en una salida cualquiera, se reencontró con el padre de Valentina. Me lo contó una tarde mientras cenábamos. Se habían puesto al día como viejos conocidos y él lo invitó a un almuerzo familiar. Quería revivir esos tiempos en que las familias eran cercanas. Yo, por dentro tenía claro que Valentina era parte de un pasado que prefería mantenerse raro. Pero mis padres me pidieron que los acompañara. Querían que fuera como en los viejos tiempos. Y además, según ellos, no había nada de malo en compartir una comida. Ya no vivía con ellos. Ya no era aquel muchacho que sentía que debía demostrar algo. Tenía claro lo que valía y quién era. Así que acepté. El día del almuerzo llegamos a la casa de los padres de Valentina. Hablamos de los años que habían pasado, de los hijos, de la vida en general. Fue en medio de esa charla cuando el padre de Valentina, con un gesto entre resignado y triste, comenzó a hablar de su hija. Nos contó que las cosas no habían sido fáciles con ella, que había tomado malas decisiones, que había caído en malas compañías, que había tenido decepciones amorosas. Incluso mencionó que tenía un hijo pequeño al que en gran parte ellos, los abuelos, estaban criando. Lo dijo con esa mezcla de amor y cansancio de quien ya no sabe cómo enderezar el rumbo de alguien querido. Yo escuchaba en silencio. No sentía rencor, solo una extraña distancia. Como si hablaran de una persona que ya no conocía. El padre de Valentina incluso comentó que en su momento hubiera sido bonito que ella y yo hubiéramos estado juntos. Mis padres sonrieron y yo también, aunque más por cortesía que por convicción. Al cabo de un rato, Valentina apareció. No la había visto en años y el cambio era evidente. Se sorprendió al verme. Se quedó congelada por unos segundos y luego me saludó con un gesto nervioso. Durante un rato trató de mantenerse en la conversación familiar, pero era evidente que estaba inquieta. En un momento, aprovechando que los padres hablaban animadamente, me pidió salir a caminar. Dudé, pero accedí. No tenía nada que temer ni nada que esconder. Caminamos por la calle en silencio hasta que ella habló. Me dijo que le había dolido perder un buen amigo, que se había enterado de que el audio que mandó aquella vez había llegado a mis oídos y que cuando quiso disculparse, descubrió que yo la había bloqueado. Confesó que no insistió más porque no supo cómo enfrentarlo. Me contó que lo hizo todo para encajar, que en ese grupo de amigos se sentía presionada a mostrar superioridad, a burlarse, a aparentar que no midió las consecuencias y que al final me perdió como amigo. Luego habló de su vida en estos años. De cómo había tomado decisiones equivocadas. De las relaciones que no la llevaron a nada. De los errores que la habían alejado de un futuro mejor. En sus palabras había un tono de arrepentimiento genuino. Incluso admitió que en el fondo sí me quiso. Que había sentido algo. Pero que la presión social y su inmadurez la hicieron actuar de manera cobarde. Me pidió entre lágrimas que al menos pudiéramos volver a ser amigos, que tal vez con el tiempo se vería qué pasaba entre nosotros. Yo le escuché con calma y cuando terminó le respondí con serenidad. Le dije que ya no sentía nada por ella, que mi vida había cambiado, que tenía a alguien que me valoraba y que sabía lo que valgo. Le dejé claro que no había vuelta atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas y por un instante pensé que se desplomaría allí mismo. Se quedó en silencio, mirando al suelo. Yo respiré hondo y le repetí: no hay nada entre nosotros. No lo habrá. Muy pronto voy a pedir matrimonio a mi novia. Ese fue el final. Caminamos de regreso sin hablar. Entramos a la casa y yo continué la reunión con mis padres como si nada hubiera pasado. Al salir sentí una extraña tranquilidad. En el pasado había creído que ella era mi mundo. Y con los años descubrí que mi mundo lo construí yo mismo con esfuerzo, disciplina y decisiones firmes. Valentina es parte de una historia que terminó y mi presente está con la persona que de verdad me acompaña. Lo demás quedó atrás.
Publicación de Valentina. Hace poco volví a ver a Manuel y todavía me arde en el pecho la diferencia que hay entre su vida y la mía. Él está exitoso, seguro de sí mismo, con buen porte. Yo, en cambio, me siento caída en desgracia y no puedo evitar que me dé rabia porque recuerdo cómo empezó todo y cómo lo perdí por mis propias decisiones. Crecimos juntos, nuestros padres eran cercanos y siempre nos empujaban a pasar tiempo. Uno al lado del otro. Yo lo veía como ese amigo de toda la vida, ese que estaba siempre ahí, pase lo que pase. Tal vez por eso no me di cuenta a tiempo de lo que realmente significaba tenerlo en la universidad. Mi vida tomó un rumbo diferente. Yo siempre fui popular, tenía muchos amigos, me invitaban a fiestas y en ese ambiente se esperaba que yo saliera con los chicos que también eran populares. Y así lo hice. No lo pensaba mucho, simplemente seguía la corriente. Y en esa corriente me perdí. El Manuel era distinto. No buscaba llamar la atención, no se esforzaba por encajar y eso me gustaba y me desesperaba a la vez. Sabía que trabajaba desde adolescente porque su padre había tenido un accidente laboral y la familia no había recibido ninguna ayuda. Lo admiraba por su esfuerzo, aunque nunca se lo dije en voz alta. Yo sabía que no lo tenía fácil. Aún así terminaba viéndolo como el amigo de siempre. Cuando se me confesó fue la graduación y yo lo rechacé. Le dije que lo quería solo como amigo. No tuve el valor de reconocer que también sentía algo, porque en ese momento lo que más me importaba era mi imagen. El problema es que alguien escuchó o alguien se enteró, y la noticia de su confesión se esparció en mi grupo. Mis amigas y los chicos populares comenzaron a burlarse. Me decían cómo era posible que él se atreviera a declararse, que era un tipo invisible, que no tenía nada que ofrecerme. Y yo, en vez de defenderlo, en vez de reconocer lo valioso que era, me unía a las burlas. Lo peor fue aquel audio. Yo misma lo grabé y lo compartí en él. Me reía de él. Lo llamaba un muerto de hambre. Decía que desde chiquillo trabajaba y que jamás estaría con alguien así. Incluso lo llamé basura. Hoy no puedo explicar qué se me pasó por la cabeza. Fue como si me hubiera convertido en alguien que no era yo. Todo para encajar en un grupo que ni siquiera valía la pena. Ese audio se filtró y cuando quise disculparme ya era tarde. Manuel se había enterado y me bloqueó de todos lados. Simplemente desapareció de mi vida. Ahí empezó mi perdición. Me di cuenta de que sin él estaba sola. De verdad, porque él era mi sostén emocional. Aunque nunca lo reconocí, era la persona a la que acudía cuando tenía un problema. La que me escuchaba sin juzgarme. Y cuando lo perdí, busqué llenar ese vacío con gente que no merecía ni un minuto de mi tiempo. Me rodeé de malas compañías. Salía con chicos que solo buscaban diversión pasajera, que me invitaban a fiestas y días libres, pero que nunca estaban cuando realmente los necesitaba. Creía que vivir al día me haría sentir viva, pero lo único que hice fue hundirme más en una de esas relaciones. Quedé embarazada. El padre de mi hijo nunca quiso hacerse responsable. Intenté llevarlo a juicio por manutención, pero ha sabido cómo esquivar el proceso. Cambiar de domicilio, evitar notificaciones. Mientras tanto, mi hijo depende de mí en gran parte de mis padres. Mis padres me ayudan a cuidarlo, pero no es lo mismo. Sé que están decepcionados de mí. Lo noto en su mirada, en sus silencios, en las conversaciones que terminan abruptamente. Nunca me lo dicen de frente, pero sé que esperaban más de mí. Las veces que he intentado rehacer mi vida con alguien serio, todo termina igual. Al principio parece que las cosas funcionan, pero cuando llega el momento de decir que tengo un hijo, sus caras cambian. Es como si les estuviera confesando que tengo una enfermedad contagiosa. De pronto dejan de llamarme, déjame buscarme y yo me quedo sola otra vez. ¿No dicen acaso que los hijos son una bendición? La sociedad es hipócrita. Repiten frases bonitas, pero cuando conocen la realidad prefieren apartarse. Esa doble cara me tiene cansada. Por eso, cuando volví a ver a Manuel, sentí tantas cosas a la vez. Fue en un almuerzo familiar. Yo no sabía que él estaría ahí. Al entrar y verlo sentado, con esa seguridad que nunca tuvo antes, con ese porte de hombre hecho y derecho, me golpeó la realidad de frente. Durante la caminata que tuvimos, le conté lo que había sido mi vida desde que desapareció. Le confesé que me dolió perder un amigo, que el audio fue un error, que lo hice solo para encajar. Le dije que mi vida se descarriló sin él y era verdad. Siento que si hubiera seguido en mi vida, no habría tomado tantas decisiones equivocadas. Le conté lo del embarazo, lo de los juicios, lo de los hombres que no valen la pena. Me escuchó con calma, sin interrumpirme. Y yo al final le pedí que pudiéramos retomar la amistad. Que diéramos una oportunidad a lo que pudiera depararnos el futuro. Su respuesta me destrozó. Me dijo que ya no sentía nada por mí, que tenía pareja, que estaba en paz con su vida, que muy pronto pensaba pedir matrimonio. Lo dijo con una frialdad que me atravesó como un cuchillo. Tal vez fui muy lanzada. Tal vez debí ir con más cautela. Pero en ese momento, desesperada, sentí que él era el ancla que necesitaba mi vida para encaminarse otra vez. Y todavía lo creo. Él dice que pedirá matrimonio a su novia pronto, pero hasta entonces, siento que aún puedo intentar enamorarlo. ¿Acaso no fui su primer amor? Al primer amor no se olvida. Estoy convencida de que si me esfuerzo, puedo hacer que recuerde lo que alguna vez sintió por mí. Ya lo perdí una vez. No quiero volver a perderlo. Por eso estoy aquí pidiendo consejo. ¿Qué puedo hacer?
¿Cómo recupero a Manuel? ¿Cómo logro que me vea de nuevo con los ojos con que me miraba antes? Mi vida sin él no tiene rumbo. Necesito que alguien me diga cómo conquistar otra vez a mi primer amor. Actualización. Lamento no haberlos actualizado antes, pero necesitaba tiempo para ordenar mi cabeza. Gracias a los que me escribieron y también a los que solo me pidieron que me alejara de Manuel. Ustedes no entendieron que él era y sigue siendo el ancla que yo necesitaba en mi vida. Sin embargo, ahora ya no sirve de nada. Ya lo he perdido. No sé qué hacer con mi vida. Desde la última vez que les conté mi historia, ha pasado un año entero. Un año en el que intenté una y otra vez acercarme a Manuel, como si todavía hubiera un mínimo espacio para mí en su mundo. Intenté que pareciera casual, natural, como si el destino nos favoreciera, pero no soy ingenua. Él se daba cuenta de que lo buscaba a propósito. Algunas veces lo ignoró con educación, otras me saludó con frialdad. Hubo un día que me dolió más que todos. Fue cuando lo vi con su novia. Y debo admitirlo, ella es muy guapa. Pero lo que más me sorprendió fue otra cosa. Se parece a mí, o al menos a lo que yo fui en mi mejor momento. Ese parecido me desarmó. No puede ser coincidencia, pensé. Y sí, en el fondo aún me recuerda. ¿Y si la eligió porque le recuerda a mí? Me acerqué, me presenté. Ella se mostró amable, aunque noté en su rostro cierta incomodidad. Y lo entiendo. ¿Quién no se sentiría incómodo al ver a la ex, la mejor amiga, aquella que alguna vez estuvo tan cerca de tu pareja? Pero yo no lo vi de esa manera. En ese instante lo vi como una señal, como si todavía hubiera un vínculo invisible entre Manuel y yo. Lo que pasó después fue la realidad cayendo con todo su peso. Manuel me llevó a un lado con gesto serio. Su voz fue tranquila, pero dura. Me dijo que no siguiera buscándolo más, que no sabía qué pretendía con mis encuentros casuales, pero que lo mejor para todos era que yo tomara distancia. Que no quería problemas para mí ni para él. Que ese capítulo estaba cerrado. En ese momento sentí que me quedaba sin aire. Quise insistir. Quise explicarle que sin él no podía levantarme. Que mi vida había sido un desastre desde que lo rechacé. Que necesitaba una segunda oportunidad. Pero no me dejó. Se alejó y regresó con su novia como si nada hubiera pasado. Yo seguí insistiendo durante semanas. Busqué nuevos pretextos, nuevas maneras de cruzarme con él. Pero esta vez fue diferente. Él habló con mis padres, les contó lo que estaba pasando. Y ellos, cansados de mis errores, me pidieron que por favor no los decepcionara más. Fue la primera vez que vi en sus ojos un hartazgo tan claro. No solo estaban decepcionados por mi vida, por mis malas decisiones, por el miedo que en gran parte están criando. También estaban cansados de verme arrastrarme detrás de alguien que ya me había dicho que no solo por ellos dejé de buscarlo por respeto, porque no quiero que mis padres me den la espalda, porque sin ellos no tendría nada. Pero dentro de mí, esa llama no se apagó. No puedo dejar de pensar que mi vida no puede resurgir sin él. Sé que todos dirán que exagero, que debería enfocarme en mi hijo y en trabajar y levantarme. Y lo he intentado. He buscado empleos. He intentado estudiar de nuevo. He tratado de salir con otras personas. Pero cada intento se siente vacío, sin sentido. Como si todo lo que haga fuera solo un parche. Mientras mi herida sigue abierta, muchos me dirán que ya es tarde. Y probablemente tengan razón. Otros dirán que debo aprender a soltar. Y también puede ser verdad, pero lo cierto es que no sé cómo hacerlo. Para mí Manuel no es solo un recuerdo de juventud, es la representación de lo que dejé escapar del error más grande de mi vida.